Episodio 11. Nueva York, 1929. El día que el dinero se hizo humo. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a Nueva York, en el otoño de 1929, la ciudad más rica del mundo, en la fiesta más grande de su historia. Nadie había pensado que las fiestas también se acaban. Te voy a hacer una pregunta y guárdate la respuesta. Si un día el limpiabotas de la esquina, mientras te saca brillo a los zapatos, levanta la vista y te da un consejo de en qué acciones invertir, ¿qué harías? ¿Le harías caso porque todo el mundo se está haciendo rico o saldrías corriendo? En el otoño de 1929, en Nueva York, esa no era una pregunta de broma, era la pregunta que separaba a los que lo perdieron todo de los poquísimos que se salvaron. Y la mayoría, te lo adelanto, le hizo caso al limpiabotas. Nora Brennan tenía 23 años y los dedos más rápidos de la sala. Era mecanógrafa en una correduría de bolsa, una de esas oficinas del Bajo Manhattan donde se compraban y se vendían acciones, y se pasaba el día escribiendo a máquina órdenes de compra a una velocidad que mareaba. Tac, 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 el carro de vuelta, ding, y otra vez. Tenía buen oído para los números y mejor cabeza, y una idea fija que repetía como una oración. Ella no iba a morirse en el barrio donde había nacido, porque Nora era hija de irlandeses. Sus padres habían cruzado el océano en tercera clase, como cruzaban casi todos, y habían ido a parar a un piso diminuto del Lower East Side, el barrio de los inmigrantes pobres, donde 3 familias compartían un retrete en el pasillo y en verano se dormía en la escalera de incendios buscando un poco de aire. Olía a coles hervidas, a carbón, a ropa tendida que nunca se secaba del todo. Nora se había criado ahí y desde niña había decidido que de ahí se salía. La cuestión era cómo. Su padre, Tom, tenía una respuesta para el cómo, con las manos. Tom Brennan era albañil. Colocaba ladrillos, uno encima de otro, desde antes de que saliera el sol, y en aquellos años en Nueva York eso significaba una cosa enorme. Tom estaba construyendo el cielo, porque la ciudad, en los años 20, se había vuelto loca hacia arriba. Los rascacielos crecían a ojos vista, semana a semana, compitiendo por ser el más alto del mundo, y allá arriba, a cientos de metros, sin apenas arnés, sobre una viga de acero del ancho de tu pie, había hombres como Tom poniendo remaches y subiendo piedra. Muchos eran irlandeses, muchos eran Mohawk, indios que resultaron no marearse nunca y se hicieron legendarios caminando por las vigas como si pasearan. Tom volvía a casa con las manos agrietadas y polvo blanco en las cejas, y tenía una frase que le decía a su hija siempre que podía. El dinero de verdad, Nora, es el que puedes tocar, lo demás es humo. Si pudieras subir con Tom una de aquellas mañanas, lo entenderías mejor que con cualquier número, lo entenderías con el cuerpo. A 200 metros de altura, sobre una viga mojada de rocío, el viento no sopla, empuja. El acero está tan frío que muerde las manos incluso en verano, y la ciudad, allá abajo, no se ve grande, se ve pequeña, como un plano, con los tranvías convertidos en juguetes y el ruido subiendo en una sola nota sorda. Tom comía ahí arriba, sentado en la viga con las piernas colgando sobre el vacío, el bocadillo en una mano y la otra sin agarrarse a nada, como todos. A su lado trabajaban los Mohawk, que lanzaban los remaches al rojo por el aire de uno a otro y los cazaban en un cubo de hojalata, y así, remache a remache, miles, crecía la torre. Era un oficio que mataba hombres, de vez en cuando uno caía, la obra callaba un minuto y seguía, pero lo que Tom levantaba se quedaba, podías tocarlo, dentro de 100 años seguiría en pie. Esa era, para él, la única clase de riqueza por la que valía la pena romperse la espalda. Nora quería a su padre, pero pensaba que su padre era de otro siglo, porque Nora, en aquella oficina, estaba viendo otra cosa, estaba viendo cómo se hacía el dinero de verdad, el de verdad, el rápido.
Y no se hacía subiendo piedras, se hacía ahí, en la sala donde ella trabajaba, mirando una cinta de papel. Quiero llevarte a esa sala, porque era un sitio fascinante, y desapareció con todo lo demás. Se llamaba la sala de clientes. Una pared entera era una pizarra inmensa, con los nombres de las grandes empresas, General Motors, US Steel, Radio, y al lado de cada una su precio, que unos chicos jóvenes iban borrando y reescribiendo con tiza todo el día porque cambiaba sin parar. Y en el centro de la sala, sobre una columna, el corazón de todo, el ticker, una maquinita de bronce bajo una campana de cristal que escupía sin descanso una cinta de papel finísima, y en esa cinta, impresos en clave, los precios de la bolsa de Nueva York minuto a minuto. Tic, 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 tic. Ese tableteo era la banda sonora de la época, y delante de la pizarra, sentados en filas de butacas como en un cine, los clientes, mirando los números subir, día tras día, subir y subir, porque eso es lo que hacían los números a finales de los años 20, subían. Estados Unidos venía de ganar una guerra y de inventar el siglo XX tal y como lo conocemos. Había coches, había radio, había cine, había rascacielos, había jazz sonando en sótanos donde se bebía alcohol a escondidas, porque, y esto es de aquellos años, el alcohol estaba prohibido por ley, así que medio Nueva York bebía en locales clandestinos, los speakeasies, con la emoción extra de estar haciendo algo prohibido. Era una fiesta, y la bolsa era el centro de la fiesta. Las acciones de las empresas subían y subían, y la gente descubrió que se podía ganar más dinero comprando un papelito por la mañana y vendiéndolo más caro por la tarde que trabajando un mes entero, así que todo el mundo quiso jugar. Para entender la fe que había, piensa en cómo era el país entonces. Estados Unidos estrenaba una forma de vivir que no se había visto nunca, la del consumo. Por primera vez, una familia corriente podía tener coche, radio, nevera y comprarlo todo a plazos, pagando un poco cada mes, otra novedad de la época. Las revistas prometían que la pobreza estaba a punto de desaparecer para siempre. Un político de moda llegó a decir que pronto habría un pollo en cada cazuela y 2 coches en cada garaje. Y la gente lo creía, porque cada mañana los números le daban la razón. Se había instalado una idea embriagadora y peligrosísima, que las cosas, de ahí en adelante, solo podían ir a mejor, que se habían acabado las crisis, que este era un país nuevo donde cualquiera, podía hacerse rico si tenía el valor de entrar, y entrar era comprar acciones. Y esto es lo que tienes que entender bien, porque es el corazón de la tragedia, cómo jugaba la gente normal, gente que no tenía una fortuna, comprando a margen. Te lo explico como me lo explicaron a mí, sencillo. Imagina que una acción cuesta $100 y tú solo tienes 10, pues tu agente de bolsa te presta los 90 que faltan y compras igual. Si la acción sube a 120, vendes, devuelves los 90 prestados y los 20 de ganancia son tuyos. Has doblado tus $10. Magia. Por eso lo hacía todo el mundo. Con poco dinero comprabas mucho. La ciudad entera compraba per grenua crédito acciones que no podía pagar, convencida de que solo podían subir. El taxista, la cocinera, el portero. Bernard Baruch, uno de los grandes financieros de la época, lo contó así. Hasta su cocinera tenía una cuenta de bolsa y seguía la cinta del ticker. Los limpiabotas daban consejos. Era una locura colectiva, una fe. Y mientras todos creen, la fe funciona. En la sala de clientes de Nora, esa fe tenía caras. Eran siempre los mismos, en las mismas butacas, como en misa. El coronel retirado que había metido la pensión entera y comentaba la pizarra en voz alta, igual que se comenta un partido. La viuda del sombrero violeta, que copiaba los precios en una libretita con letra de monja. El barbero de enfrente, que cerraba a media mañana y se venían a mirar, porque ganaba más viendo subir sus acciones que cortando el pelo. Un chico de los recados que invertía las propinas. Todos se conocían, se daban consejos, se felicitaban cuando algo subía. Era casi un club, un sitio cálido, lleno de humo de tabaco y de esperanza. Y en aquella sala nadie hablaba jamás de que los números pudieran bajar, no por superstición, sino porque, sencillamente, no le cabía en la cabeza a nadie. Llevaban años subiendo, subir era lo natural, bajar era una palabra de otro idioma. Nora entró en el juego un martes de junio.
Llevaba meses viéndolo desde su máquina de escribir, tecleando las órdenes con las que otros se hacían ricos, y un día pensó, ¿y por qué ellos sí y yo no? Cogió sus ahorros, lo que había ido guardando en una lata de galletas detrás de los libros, y abrió su propia cuenta. Compró a margen, como todos, y al cabo de unas semanas sus ahorros habían crecido más que en 3 años de sueldo. Se quedó mirando el número y sintió algo nuevo, algo peligroso, la sensación de que el suelo, por fin, subía con ella. Esa noche, por primera vez en su vida, se gastó dinero en una tontería. Se compró unas medias de seda de verdad y se fue con 2 compañeras de la oficina a uno de aquellos sótanos prohibidos donde sonaba el jazz. Bajaron unas escaleras sin cartel. Un hombre las miró por una rendija, dijeron la contraseña, y se abrió otro mundo. Luz dorada, una banda tocando, parejas bailando el charleston, copas de un licor que sabía a gasolina con azúcar y que estaba, técnicamente, prohibido por la ley. Olía a perfume barato, a sudor y a humo dulce. La trompeta sonaba tan fuerte que se notaba en el pecho. Nora bailó hasta que le ardieron los pies dentro de las medias nuevas, y en algún momento de la noche, riéndose, pensó que así debía de sentirse ser rico, ligero, como si las cosas que pesaban, el barrio, el retrete del pasillo, la espalda rota de su padre, se pudieran dejar atrás sin más, subiendo como subían los números. No sabía que estaba bailando casi en el filo. No se lo dijo a su padre. Aquella primavera y aquel verano, Nora vivió la euforia entera, reinvirtió las ganancias, y otra vez, y otra. En su cabeza ya no compraba acciones, compraba el futuro. Hizo cuentas 1000 veces sobre un papel. Si seguía así hasta Navidad, podía sacar a su familia del Lower East Side, un piso de verdad, con su cuarto de baño dentro, con una ventana que diera a la calle y no a un patio de luces. Se lo imaginaba tan claro que casi lo olía. Olía a pintura nueva. Empezó a comprar a margen también con parte del sueldo de la casa, el dinero común, sin decírselo a nadie, porque estaba segura, segurísima, de que en unos meses lo devolvería multiplicado. Quédate con ese detalle, porque va a doler. No era dinero suyo todo el que estaba jugando. Una noche, su padre la encontró con los papeles de la cuenta sobre la mesa de la cocina. Tom los miró los números y no entendió nada, pero entendió lo esencial. ¿Esto qué es? ¿De quién es este dinero? Y Nora, orgullosa, le explicó que era de ellos, que iba a ser muchísimo más, que confiara en ella. Tom se quedó callado un rato largo, con sus manos de piedra apoyadas en la mesa, y luego dijo solo aquello suyo. El dinero de verdad es el que puedes tocar, Nora. Eso de ahí no lo puedes tocar. Discutieron. Nora le dijo que Streme era un viejo con miedo, que el mundo había cambiado, que él se había pasado la vida rompiéndose la espalda por una miseria mientras otros se hacían ricos sin sudar. Tom no contestó. Se fue a dormir, porque a las 5 tenía que estar subido a una viga, y Nora se quedó sola en la cocina, dolida, y a la vez más segura que nunca de que ella tenía razón y él no. Lo que más rabia le daba era lo cerca que estaba. Había hecho las cuentas tantas veces que se las sabía de memoria. A aquel ritmo, para la primavera, tendría justo lo necesario para la entrada de un piso de verdad, con su baño dentro y una ventana que diera a la calle. Lo veía. Casi podía oír la llave girando en una cerradura que por fin sería suya. Solo tenía que aguantar unos meses más y no bajarse del caballo. Por eso, cuando los números empezaron a temblar, hizo lo que hace casi todo el mundo cuando está a un palmo de tocar su sueño: agarrarse más fuerte, no soltar, convencerse de que el bache es pasajero. Era septiembre de 1929. Mientras Nora sueña con su piso nuevo, conviene mirar lo que ella no podía ver, porque es lo que convierte esta historia en una tragedia y no en un cuento. Toda aquella montaña de dinero era mentira. No del todo, pero casi. Los precios de las acciones habían subido tantísimo que ya no tenían nada que ver con lo que valían de verdad las empresas. Subían solo porque todo el mundo compraba, y todo el mundo compraba porque subían. Una pescadilla que se muerde la cola, y casi todo se sostenía sobre dinero prestado, sobre ese margen. Si los precios dejaban de subir, aunque fuera un poco, miles de personas tendrían que vender a la vez
para devolver lo que debían, y esa venta haría bajar los precios, lo que obligaría a más gente a vender, ¿lo ves? Una avalancha esperando un grito. La fiesta llevaba un cuchillo escondido, y nadie quería mirarlo, porque mientras la música sonara, todos estaban ganando. Ese cuchillo tenía un nombre técnico, la llamada de margen. Funcionaba así de cruel. Cuando tus acciones bajaban, el agente que te había prestado el dinero te exigía de golpe que pusieras más, ese mismo día, para cubrir la diferencia. Si no lo tenías, y casi nadie lo tenía, porque para eso habían pedido prestado, el agente vendía tus acciones sin pedirte permiso, al precio que fuera, para recuperar su dinero. Ahora, multiplica eso por millones de personas el mismo día, todas obligadas a vender a la vez. Ese es el mecanismo exacto de la catástrofe. Lo más terrible es que no hacía falta que nadie decidiera vender presa del pánico. Aunque te quedaras quieto, el sistema vendía por ti, te vendía a ti, para cobrarse lo suyo. El 3 de septiembre de 1929, la bolsa de Nueva York llegó a su punto más alto de la historia, el más alto que se vería en muchísimos años. Desde aquel día, sin que casi nadie se diera cuenta al principio, empezó a resbalar. Un economista, Roger Babson, llevaba meses avisando en público de que se acercaba un crack tremendo. Se rieron de él, lo llamaron aguafiestas y la fiesta siguió. Al principio fueron solo pequeñas bajadas. Correcciones, decían los expertos en la radio, sonriendo. Es sano, el mercado coge aire. Nora oyó esas voces tranquilizadoras y las creyó, igual que las creyó casi todo el mundo. Cuando una acción suya bajaba, no vendía, compraba más, aprovechando que estaba barata. Es lo que hace la fe cuando empieza a fallar, redobla. Y entonces llegó la semana, la última semana de octubre de 1929, una semana que tiene nombres propios, porque cada día fue peor que el anterior. El jueves 24 de octubre lo llamaron, ya para siempre, el Jueves Negro. Esa mañana, nada más abrir la bolsa, los precios se desplomaron. La gente empezó a vender en masa, presa del pánico, y cuanto más vendían, más caían los precios. Pero pasó una cosa que hoy nos cuesta imaginar y que entonces lo hizo todo mucho más aterrador. El ticker, esa maquinita que escupía los precios, no daba abasto. Se vendían tantísimas acciones, casi 13 millones, aquel día, una barbaridad, que la cinta de papel iba con horas de retraso. ¿Entiendes el horror? En la sala de clientes donde trabajaba Nora, la gente miraba la cinta y los números que leía eran de hacía 2, 3 horas. No sabían lo que estaba pasando ahora con su dinero. Estaban siendo arruinados a ciegas, mirando un reloj parado. La sala, que siempre había sido un murmullo, se convirtió en gritos, en hombres con el sombrero echado atrás y la cara gris, en mujeres llamando por teléfono sin que nadie contestara al otro lado. Nora tecleaba órdenes de venta con los dedos temblando, y por primera vez en su vida no era la más rápida. No había manos en el mundo lo bastante rápidas para aquello. Y a su alrededor se deshacía el pequeño club de la sala. El coronel retirado, el de la pensión entera, se había quitado el sombrero y miraba la pizarra con la boca abierta, callado, él que siempre hablaba. La viuda del sombrero violeta apretaba su libretita contra el pecho como si fuera un misal. El barbero repetía en voz baja, a nadie, que no podía ser, que aquello se recuperaría, que siempre se recuperaba. Eran las mismas caras de la euforia, en las mismas butacas, pero algo se les había caído por dentro y ya no volvería a su sitio. Nora los miró y por primera vez tuvo miedo de verdad, no miedo del número, sino de lo que veía en ellos, y abajo, en la calle, pasaba algo que tampoco se había visto nunca. Wall Street, la calle Preston, estrecha y corta, donde está la bolsa de Nueva York, se había llenado de gente, miles de personas, paradas, en silencio, mirando hacia el edificio con columnas como si esperaran un milagro o una sentencia. No gritaban, eso era lo más inquietante, solo miraban. Hubo que mandar policía para mantener despejada la entrada, y por la multitud empezaron a correr rumores, cada uno más exagerado que el del anterior, porque la gente asustada ya estaba lista para creerse cualquier cosa. Quédate con esos rumores, porque van a importar para el final de esta historia. A mediodía de aquel Jueves Negro pasó algo de película. Los hombres más poderosos del dinero en Estados Unidos, los jefes de los grandes bancos, gente del Banco Morgan, del National City,
Se reunieron a toda prisa, en secreto, para intentar parar el pánico, y decidieron una jugada de farol, poner su propio dinero, mucho, para comprar acciones y demostrarle al mundo que ellos confiaban, a ver si así la gente se calmaba. Eligieron a uno de ellos, un tal Richard Whitney, vicepresidente de la bolsa, para hacerlo a la vista de todos. Y Whitney cruzó el parqué de la bolsa caminando tranquilo, teatral, entre miles de hombres histéricos, se plantó en el puesto donde se vendían las acciones del acero, US Steel, la empresa más sólida del país, y, en voz bien alta, para que lo oyera todo el mundo, ofreció comprar a un precio por encima del de mercado. Fue un gesto de torero, y por un momento funcionó. La sangre se detuvo, los precios se recuperaron un poco, y aquella tarde mucha gente respiró y pensó que lo peor había pasado. Nora volvió a casa agotada, pero con una esperanza tonta agarrada al pecho. Habían frenado la caída. Quizá el lunes todo volvería a la normalidad. El fin de semana fue raro, suspendido, como ese silencio después de un trueno en el que esperas el siguiente. Los periódicos del sábado y el domingo se esforzaban en tranquilizar a todo el mundo. Hombres importantes salían a declarar que lo peor ya había pasado, que las acciones estaban ahora a precio de ganga, que comprar era casi un acto de fe en el país. Nora leyó aquello en la mesa de la cocina y quiso creerlo con todas sus fuerzas. Su padre, enfrente, no leía las páginas de bolsa, pelaba una patata despacio con su navaja y de vez en cuando levantaba la vista hacia ella, sin decir nada. Esa mirada, que no era de reproche sino de pena, le daba a Nora más miedo que todos los titulares juntos. El lunes no volvió nada a la normalidad. El lunes 28 de octubre, el lunes negro, ya no hubo banqueros que valieran. Los precios cayeron casi un 13% en un solo día, más que nunca. Y esta vez los grandes del dinero no salieron a rescatar a nadie. Habían visto el tamaño de la ola y se apartaron. La gente entendió que estaba sola, y al día siguiente llegó el fondo del abismo, el martes 29 de octubre de 1929, el martes negro, el peor día de la historia de la bolsa. Se vendieron 16 millones de acciones, todos queriendo salir a la vez por una puerta del tamaño de un pañuelo. El valor que se evaporó aquel día era tan grande que cuesta decirlo. Miles de millones de dólares, fortunas enteras, hechas humo en unas horas. El humo del que hablaba Tom, y otra vez la cinta del ticker llegó con horas de retraso, así que esa noche, cuando por fin la maquinita terminó de imprimir, mucha gente descubrió en la madrugada que estaba completamente arruinada desde por la mañana y no lo había sabido en todo el día. Nora fue de esas. Cuando por fin pudo ver los números reales, no solo había perdido sus ahorros, los de la lata de galletas, los 3 años guardados, había perdido el dinero de la casa que había cogido sin pedir permiso. Y, por culpa del margen, por ese dinero prestado que hacía la magia al subir, ahora la magia se daba la vuelta. No solo no tenía nada, debía dinero que no existía, por unas acciones que ya no valían nada. Se quedó sentada en la sala vacía, con la pizarra llena de números imposibles y el suelo cubierto de kilómetros de cinta de papel pisoteada, como confeti después de una fiesta horrible, y pensó en su padre. Salió de la oficina cuando ya era de noche. Wall Street, que por la mañana había sido un manicomio, estaba ahora casi vacía, el suelo blanco de papel, algún hombre sentado en el bordillo mirándose los zapatos. Nora hizo a pie las muchas calles hasta su casa, en vez de coger el tranvía, porque de pronto ya no tenía claro si podía gastarse los centavos del tranvía. La ciudad seguía igual de inmensa y de encendida, indiferente, con sus rascacielos recortados contra el cielo, los mismos que su padre ayudaba a levantar, y por primera vez le parecieron lo que de verdad eran, piedra y acero en pie, reales, mientras el dinero que ella había creído tan sólido se había deshecho en una tira de papel. Esa noche llegó a casa y se lo contó todo. No fue capaz de adornarlo. Le dijo a Tom que había perdido los ahorros, que había cogido el dinero común, que lo había perdido también y que encima debían. Esperó el grito, esperó el reproche que se merecía, pero su padre, el albañil, el hombre de las manos de piedra, no gritó. Se quedó mirándola un rato largo, con esa cara cansada de quien lleva toda la vida cargando peso, y luego hizo lo único que sabía hacer de verdad. La abrazó y le dijo, muy bajito, sin un gramo de «te lo dije»,
Mañana me levanto a las 5. Las paredes siguen ahí, hija, el ladrillo sigue ahí. Empezamos otra vez. El dinero que se podía tocar. Y tengo que pararme a desmontarte una leyenda, porque seguro que la has oído, y es de las más famosas de esta historia. Se cuenta que, en cuanto llegó el crack, una oleada de desesperación se llevó por delante a los arruinados, que de la noche a la mañana Wall Street se llenó de tragedias. Es la imagen que casi todo el mundo tiene del 29. Pues bien, no fue así. Lo comprobaron después con los registros en la mano, y resulta que aquellas semanas de octubre y noviembre del 29 fueron, en ese sentido, de las más tranquilas del año en Nueva York, con menos casos incluso que el mismo otoño del año anterior. Las propias autoridades de la ciudad tuvieron que salir a desmentir los rumores en los periódicos. ¿De dónde salió entonces la leyenda? De esos rumores que corrían por la calle y de los chistes macabros de la época. La gente los repitió tanto que terminaron convertidos en recuerdo. La verdad es más callada y más triste. El crack no se llevó a casi nadie de golpe. Se llevó despacio a millones, durante los 10 años siguientes, en forma de hambre, de paro y de hogares deshechos. Porque eso es lo que casi nadie sabía aquel martes de octubre, que el desplome de la bolsa era solo el principio. Lo que vino detrás fue la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia moderna. Los bancos, que también habían jugado con el dinero de la gente, empezaron a quebrar uno tras otro, y millones de personas que ni siquiera habían pisado la bolsa perdieron los ahorros de su vida de la noche a la mañana. Las fábricas cerraron. 1 de cada 4 trabajadores se quedó sin empleo. En los parques de Nueva York, en Central Park, crecieron poblados de chabolas hechas con cartones y latas, donde vivían familias que lo habían perdido todo. Los llamaron, con sorna amarga, Ubervilles, por el presidente Uber. Se hicieron colas de hombres con sombrero y buena ropa, hombres que un año antes invertían en bolsa esperando un plato de sopa gratis. Muchos terminaron vendiendo manzanas a 5 centavos en las esquinas, una manzana, una moneda, porque era lo único que les quedaba. Y no se quedó en Nueva York ni en Estados Unidos. Como el dinero del mundo entero estaba enredado con el americano, la crisis cruzó el océano y arrastró a Europa entera. En pocos años habría millones de parados en Alemania, en Inglaterra, por todas partes, con consecuencias políticas que marcarían el siglo. Aquel desplome de una semana de octubre no se cerró del todo hasta más de una década después, y a un precio terrible. Por eso, el crack del 29 no es solo la historia de una bolsa que cayó, es la historia de cómo el mundo aprendió, de la peor manera, que la euforia se paga. La fiesta de los años 20 no solo se acabó, se cobró la cuenta y la pagó, como siempre, sobre todo la gente que menos había bailado. Nora no volvió a comprar una acción en su vida. Fueron años duros, de contar cada moneda, de zurcir el mismo abrigo 3 inviernos seguidos. Siguió trabajando, ahora sin soñar con atajos, y cada viernes ponía sobre la mesa de la cocina casi todo lo que ganaba. Centavo a centavo, durante mucho tiempo, fueron devolviendo lo que se debía. No hubo piso nuevo, no en años, pero un día, mucho después, lo hubo, pequeño, modesto, pagado entero, sin deberle nada a nadie, con una ventana que daba selicu a la calle. La primera vez que la abrió, Nora se acordó de su padre y pensó que aquello, por fin, sí se podía tocar. Tardaron años en levantar cabeza, pero la levantaron, porque Tom tenía razón en una cosa. Mientras hubo paredes que construir, hubo de qué comer. Y mucho tiempo después, ya mayor, Nora les contaría a sus nietos la lección que aprendió a los 23 años mirando una cinta de papel, que cuando algo sube y sube y todo el mundo te jura que no puede bajar, cuando hasta el limpiabotas te da consejos de bolsa, ese es justo el momento de tener miedo. Porque, ¿te acuerdas de la pregunta del principio? ¿El limpiabotas que te da un consejo de bolsa? Esa historia es real, o al menos la contaban los que estaban allí. Decían que uno de los pocos hombres ricos que vendió todo a tiempo y se salvó del crack, un tal Joseph Kennedy, sí, el padre del que años después sería presidente de Estados Unidos, contaba que decidió salirse de la bolsa el día en que el chico que le limpiaba los zapatos en la calle se puso a darle consejos sobre qué acciones comprar. Kennedy pensó, si hasta el limpiabotas está en el mercado, ya no queda nadie fuera para comprar. Esto se acaba. Y se salió.
Cuando el último que tenía que entrar ha entrado, la fiesta ha terminado, solo que la música sigue sonando un rato más. Nora, como casi todos, oyó la música. Tom, que nunca la oyó, fue el que la sostuvo cuando paró. Y ahora, como cada día, déjame separarte lo que es verdad de lo que he imaginado. Nora y su padre Tom son inventados, son mi manera de contarte lo que les pasó a millones de personas comunes en aquel otoño. Pero todo lo que rodea su historia es real y verificado. Es verdad que en los años 20 medio Estados Unidos se metió en la bolsa, mucha gente comprando a margen, es decir, con dinero prestado por el propio agente, de modo que una pequeña bajada podía arruinarte y dejarte además debiendo. Es verdad lo de las salas de clientes con su pizarra y su ticker, esa cinta de papel que en los días del pánico llegó a ir con horas de retraso, de modo que la gente era arruinada sin saberlo en tiempo real. Son reales las fechas y los nombres de aquella semana. El máximo de la bolsa, el 3 de septiembre de 1929. El jueves negro, 24 de octubre, con casi 13 millones de acciones vendidas. La reunión de los grandes banqueros y el gesto de Richard Whitney comprando acero a la vista de todos para frenar el pánico, que funcionó solo un día. El lunes negro y, sobre todo, el martes negro, 29 de octubre, con 16 millones de acciones y miles de millones evaporados. Es verdad que la leyenda de los corredores tirándose en masa por las ventanas es falsa. Los suicidios de aquellas semanas en Nueva York fueron de los más bajos del año y nació de rumores y chistes de la época. Es verdad que detrás del crack vino la Gran Depresión, bancos en quiebra, 1 de cada 4 sin trabajo, las colas del pan y los poblados de chabolas apodados Ubervilles. Y es verdad la anécdota de Joseph Kennedy y el limpiabotas. La contaba él mismo para explicar por qué se salió a tiempo, aunque como tantas buenas historias, nadie puede jurar que pasara exactamente así. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes creyeron, como creemos siempre, que esta vez sí, que la fiesta no se acabaría nunca, y en que alguien, en una cocina pequeña, con las manos llenas de polvo de ladrillo, sabía que el dinero de verdad es el que se puede tocar. Gracias por viajar conmigo una semana más. Si te ha gustado, suscríbete, que cada semana abrimos una puerta nueva del tiempo, y déjame en los comentarios a qué época quieres que viajemos la próxima vez. Yo soy Tessa, y nos vemos en los días de entonces. Fran